Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O, Entropy. O su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Imperium 42. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 34. Viendo contra el viento. 3. ¿Ven, amigos míos, sus débiles y transparentes intentos de perturbar esta asamblea? ¿De negarles sus derechos constitucionales mediante este patético alarmismo? Lamentablemente, este es el comportamiento típico de esta supuesta Comisión de Seguridad Pública. Anabata Koku se aseguró de infundir un alto grado de amargo sarcasmo en sus últimas 3 palabras al gritarlas por el megáfono, y luego echó un vistazo rápido a su reloj mientras la multitud respondía con un coro de gritos y vítores. Debería empezar pronto, siempre y cuando Serap no nos estuviera mintiendo. Una breve y silenciosa risita escapó de los labios de Trumpet, y se pasó una mano por la barbilla, ligeramente cubierta de barba, mientras sus ojos recorrían el mar de gente en busca de cualquier actividad sospechosa. ¿Mi gorilla Izuku mintiendo? Oh, ni lo pienses. La mayoría de los más de 1000 manifestantes que se habían reunido frente a la sede de la comisión se dispersaban rápidamente ahora que se había difundido la noticia de una nueva transmisión en vivo del sindicato, algunos de forma más ordenada que otros. Los gritos de pánico habían sustituido en gran medida a los de desafío, ya que la ira justificada que la multitud había mostrado con tanto orgullo se desvaneció rápidamente ante el peligro real. Un pequeño equipo de héroes había descendido de la torre de la Comisión de Seguridad para ayudar a prevenir una estampida en medio del pánico creciente, pero la mayoría abandonó repentinamente la zona poco después, dejando a la policía, superada en número, a cargo de la mayor parte de la evacuación. Supongo que es señal de que nuestro querido presidente Kengen ha vuelto a picar el anzuelo del sindicato, comentó Anabata, con una breve sonrisa de desconcierto al llevarse el megáfono a los labios. ¡Qué sorpresa! A pesar de cualquier reparo que tengamos con Serap, hay que reconocerle el mérito. Es muy hábil para predecir los movimientos de la comisión antes de que los realicen. Él y sus lugartenientes serán un activo invaluable una vez que se integren en nuestras filas. Amigos, notarán que aún faltan varias horas para el toque de queda municipal, lo que convierte esta acción policial y heroica en una clara violación de la ley de Tokio, sin mencionar sus derechos civiles básicos. Anabata extendió una mano hacia la línea de policías antidisturbios con cascos y máscaras antigas que avanzaban lentamente hacia la posición de su furgoneta de campaña en un extremo de la plaza. La mayoría de los manifestantes se marchaban voluntariamente antes de que la policía pudiera alcanzarlos, pero algunos de los más acérrimos antisistema habían comenzado a enfrentarse a los agentes, lanzando botellas y otros desechos contra la hilera de escudos para frenar su avance. Observen ustedes mismos y verán la violencia inherente al sistema retrógrado de esta administración. Tengan la seguridad de que el partido Corazones y Mentes presentará una demanda penal contra la comisión en respuesta a este escandaloso abuso de poder. Mientras la mayoría de la turba seguía dando media vuelta o lanzando proyectiles contra la policía, el contingente principal de un centenar de simpatizantes que rodeaban la furgoneta de Anabata se mantenía firme por el momento. Muchos de ellos eran soldados del Ejército de Liberación vestidos de civil, después de todo, que esperaban pacientemente sus órdenes en clave, actuando como ciudadanos comunes y preocupados. Sin embargo, aparte de las plantas, era evidente que un buen número de civiles se habían dejado convencer por los discursos de campaña de Trumpet a lo largo de la tarde. Se veían docenas de rostros nuevos en el grupo que rodeaba la furgoneta, cada uno de ellos buscando su guía en medio de la creciente histeria.
Siempre era una sensación emocionante ver cómo sus palabras moldeaban los corazones de quienes lo rodeaban, y saber que, con el tiempo, muchos de ellos podrían ser seleccionados para el reclutamiento formal en las filas del MLA, todo gracias a sus esfuerzos. Señora Navata. Uno de los civiles se abrió paso hasta justo debajo de la furgoneta. Con el pelo azul oscuro recogido en una coleta y un cartel casero que representaba a Aux y al presidente Kengen con cuernos de diablo colgado del hombro, el joven había faltado al trabajo para asistir a la protesta, a juzgar por su corbata floja y su camisa blanca manchada de sudor. Es el sindicato, están publicando otro vídeo. ¿Qué hacemos, señor? Mantén la calma, amigo mío. Nada es seguro hasta que este asunto sea verificado por fuentes independientes. Por mi parte, no permitiré que la Comisión de Seguridad use el miedo al sindicato para interrumpir esta manifestación. En ese momento, los soldados encubiertos del MLA prorrumpieron en vítores y aplausos, un gesto que fue rápidamente repetido por la mayoría de los civiles que se habían unido a su grupo. El propio Trumpet seguía fingiendo ignorancia sobre el vídeo para aprovechar al máximo la situación y sacarle todo el provecho propagandístico posible, pero en realidad, él y el resto del círculo íntimo del Ejército de Liberación de Meta habían sido informados del ataque planeado hacía varias horas y habían enviado una copia del vídeo pregrabado que se estaba preparando como una supuesta transmisión en vivo. Se les había presentado como parte de un supuesto aviso de cortesía de Midoriya Izuku, de acuerdo con los términos del acuerdo escrito que habían redactado con su doble. Durante el lapso de 2 días entre la finalización del tratado con el doble y la fecha límite para la firma del Serab Real, el sindicato pudo continuar con sus actividades con normalidad, pero se les exigió avisar a Redestro con antelación de cualquier operación ajena al funcionamiento diario de su organización, so pena de anular el acuerdo si no cumplían. Después de todo les había explicado Redestro en privado, intentando calmar las preocupaciones de Skeptic, ¿cuántos problemas podrían causar en 48 horas? Bueno, la respuesta a esa pregunta ahora parece evidente, reflexionó Anabata, frunciendo ligeramente una ceja con fastidio mientras seguía sonriendo y saludando a la multitud. Serap parece estar aprovechando al máximo esta ventana. Qué audacia la de dejarnos caer su plan para esta misión en nuestras manos un día antes de unirse a nuestra causa y dimitir. Es un milagro que Skeptic no sufriera un derrame cerebral en ese mismo instante. Si no fueran tan buenos en lo que hacen, me habría unido a él para pedir su destrucción, pero el valor propagandístico de tener al sindicato de nuestro lado es simplemente demasiado maravilloso como para resistirlo. ¿Alguna novedad, señor? Alejándose un momento de la multitud, Anabata bajó el megáfono y bajó la voz a un murmullo, llevándose el comunicador de su reloj de pulsera a la boca. ¿Tenemos un tiempo estimado de llegada para su equipo de ataque? He estado esperando todo lo posible, pero pronto nos obligarán a evacuar. A este ritmo, puede que no pueda observar el ataque. 2:30. Ahora que los héroes han actuado como Serap predijo y han dividido sus fuerzas, no creo que tarde mucho más, Trumpet. La voz de Redestro cobró vida en el auricular de Anabata, una presencia familiar y reconfortante. El corazón de Trumpet se tranquilizó al instante, y la opresión en su pecho se aflojó rápidamente. A ver si tú y tu grupo pueden aguantar un poco más. Al fin y al cabo, cuanto mayor sea la audiencia presencial, peores serán las consecuencias para la comisión. Sí, señor. Por supuesto, señor. Aún así, Anabata hizo una pausa y volvió a mirar hacia los pisos superiores de la torre, las habitaciones donde Kengen Okori, el objetivo principal del sindicato, probablemente seguía refugiado. ¿Hay alguna distancia de seguridad recomendada a la que deba retirarme? No creo que nuestro nuevo amigo le haya dado detalles sobre la magnitud y el alcance de su bombardeo inicial. Como si fuera tan directo, gruñó Skeptic, con su furia y resentimiento incandescentes prácticamente irradiando por el auricular. Sabe que estás ahí, por supuesto, y sabe que causarte cualquier daño a ti o a tus hombres, incluso colateral, anularía nuestro acuerdo. Así que, mientras no sea un completo imbécil, te evitará. Y aún así, algo me dice que crees que es exactamente eso, suspiró Trumpet, secándose la frente con un pañuelo. Tranquilizador como siempre, señor Skeptic. Skeptic tiene un verdadero talento para los discursos motivacionales, ¿no? La voz burlona de Curious intervino también, y Trumpet sintió una sonrisa perpleja en sus labios. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con su siguiente pregunta, la furgoneta y la multitud que la rodeaba quedaron envueltas en sombras. De repente, Anabata sintió una presencia amenazante sobre su hombro, acompañada de un sonido sordo y retumbante.
Por un breve instante, abrió los ojos de par en par, presa del pánico, y se quedó boquiabierto. No, no se atreverían a. Representante Anabata, por favor. Sabemos que escuchó el aviso de advertencia. Cuando Trumpet giró hacia el origen de la sombra, se encontró frente a Mount Lady en lugar de un escuadrón de ataque del sindicato. Incluso agachado, su colosal figura aún bloqueaba el sol poniente, sumergiendo media plaza en una oscuridad relativa, y su voz resonaba como un altavoz natural. La expresión de su enorme rostro era de una paciencia que se agotaba rápidamente. Ella, Lemillion y Muchlide eran los únicos 3 héroes que seguían ayudando en la evacuación después de que los demás abandonaran la zona. Togata Mirio y Onenuki Juzo eran visibles por sus uniformes de colores distintivos en el otro extremo de la plaza, haciendo todo lo posible por calmar el enfrentamiento entre un escuadrón de la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes tenaces. Necesitamos que tú y tus seguidores abandonen la zona, continuó Mount Lady, señalando a la multitud que se había reunido alrededor de Anabata. ¿Crees que podrías usar ese megáfono para calmar a la gente en lugar de irritarla? Hay una amenaza legítima para la seguridad aquí, y estoy seguro de que no quieres poner en peligro a tu club de fans. Tos. Tú eres el indicado para hablar, reflexionó Anabata, disimulando su desprecio tras una sonrisa amistosa mientras improvisaba una respuesta. ¿Te atreves a fingir preocupación por mis electores, Takeyama Yu? Qué hipocresía tan descarada viniendo de alguien que vive como una celebridad mientras se atribuye el heroísmo. ¿Qué servicio les has hecho a estas personas con tus sesiones de fotos para revistas y tu merchandising de marca? ¿Peligro? Trumpet se llevó el megáfono a la boca y soltó una sonora burla de incredulidad. El único peligro que enfrentan estos buenos hombres y mujeres es la brutalidad policial y heroica, cometida contra ciudadanos inocentes que ejercen su derecho de reunión. La multitud que rodeaba la furgoneta estalló en vítores y gritos, aplaudiendo a Anabata y abucheando a Mount Lady. Usen todas las excusas que quieran, pero todos vemos lo que está pasando. El gobierno está sembrando el miedo, simple y llanamente. Yo, por mi parte, no me dejaré intimidar ni someter. Arréstenme si es necesario. Por favor, hazlo, de hecho. A Trumpet le costó un gran esfuerzo contener una sonrisa burlona y alegre mientras miraba fijamente los ojos de 1 metro de Mount Lady. Mis leales soldados estarían encantados de grabarlo todo, y unas horas en una celda siempre suponen un gran impulso para las relaciones públicas. Líder del partido Corazones y Mentes encarcelado por hablar en contra del HPSC. Los titulares prácticamente se escriben solos. Desafortunadamente, Mount Lady parecía ser lo suficientemente astuta como para llegar a la misma conclusión. Sus ojos se entrecerraron con escepticismo y fastidio y dejó escapar un suspiro exasperado antes de levantarse nuevamente en toda su altura. Sí, no creo que eso vaya a pasar, representante. Takeyama se puso las manos en las caderas y empezó a tamborilear con un pie en el suelo, emitiendo una vibración retumbante con cada golpe. Intenta todo lo que quieras convertir esto en un anuncio viral, pero al final, cuanto más tiempo permanezcan aquí tú y tus seguidores, mayor será el peligro para todos. Es mi trabajo mantenerlos a salvo, por mucho que se quejen. Así que tienes 2 opciones. O te vas voluntariamente, o cojo esa furgoneta y te saco de aquí. Te doy unos 5 segundos para decidir. Mientras el suelo seguía vibrando bajo el golpeteo del pie de Mount Lady, Anabata se ajustó las gafas de montura dorada y se pasó una mano por la barbilla, sopesando sus opciones. Parece que me ha pillado el farol. Podríamos encontrar la manera de convertirlo en un duelo de David contra Goliat, pero ser llevado físicamente por Takeyama Yu como una muñeca sería una imagen bastante indigna, independientemente de la interpretación. Por no mencionar... Adelante, Trumpet. La voz de Redestro regresó al oído de Anabata, tranquila y segura. Retrocede, haz que crea que ha ganado. Supongo que sería prudente que empezaras a distanciarte de los héroes, sabiendo lo que viene después. 1:30. Obedeciendo sin dudarlo, Anabata se inclinó y golpeó su mano contra el costado de la camioneta. La ventana del lado del pasajero se deslizó hacia abajo un momento después, y Trumpet se encontró con la mirada desinteresada de Amplibolt. En cuanto la multitud nos despeje el camino, que el conductor empiece a retroceder. Y sé que no hace falta decirlo, pero, estén atentos. Sí, señor. Amplibolt exhaló una nube de humo de cigarrillo, mientras recorría la plaza con la mirada buscando actividad del sindicato. Muy bien, señor.
Cuando la ventana volvió a subir, Trumpet se enderezó y se giró para encarar a sus partidarios, adoptando una expresión de dolor y renuencia mientras agarraba su megáfono en la mano. Amigos míos, lamento mucho decirlo, pero si existe la más mínima posibilidad de que esta amenaza sea real, es mejor que hagamos lo que piden los héroes. Después de todo, no quisiera que ninguno de ustedes sufriera daño. Varios gritos dispersos de decepción se escucharon en respuesta a la concesión de Anabata, quien levantó ambas manos en un gesto tranquilizador antes de continuar. No se preocupen, llegaré al fondo de este asunto y se presentarán cargos contra la Comisión de Seguridad, como prometí. Sin embargo, si tienen la amabilidad de abrirnos paso, nos retiraremos y reanudaremos la asamblea a una distancia prudencial. Allá vamos, murmuró Mount Lady, observando con los brazos cruzados cómo la multitud de simpatizantes se separaba lentamente y la camioneta daba marcha atrás. No fue muy difícil, ¿verdad, representante? Ahora, quiero que siga así hasta llegar al otro extremo de la cuadra, luego de la vuelta y salga a la carretera. Los demás deberían seguirlo. Ha dejado muy claro su desprecio por las manifestaciones civiles, replicó Anabata, esforzándose por presentar la retirada de forma positiva. Pero tenga la seguridad, señora Takeyama, no nos ha visto por última vez. Recuerde lo que le digo. El pueblo tendrá su merecido. Mount Lady dejó escapar un suspiro de exasperación y comenzó a retroceder hacia la línea policial que avanzaba en lugar de seguir discutiendo. Los civiles de la creciente multitud de Trumpet prorrumpieron en un coro de vítores victoriosos y abucheos burlones mientras seguían su camioneta en su lenta procesión de regreso a lo largo de la plaza. Sin embargo, la expresión de Anabata decayó un poco al bajar la mirada al suelo. Carteles tirados, botellas de aerosol, latas de café y cerveza arrugadas. Los manifestantes habían dejado mucha basura a su paso al huir, y dejó escapar un silencioso suspiro de exasperación al ver las ruedas de la camioneta pasar sobre la basura. Son una mezcla bastante ruidosa, aparte de nuestros propios soldados, pero supongo que el momento de tomar lecciones de disciplina operativa llegará más tarde, cuando nuestra revolución haya triunfado. Fue increíble, señor Anabata. El joven de cabello azul se acercó corriendo a la camioneta con una alegría infantil en el rostro, sacando a Trumpet de sus pensamientos. La forma en que la retó, expuso sus mentiras delante de todos. Y además lo grabé todo. Levantó su celular, y Anabata pudo distinguir el débil audio de un vídeo que se reproducía en la pantalla. ¿Puedo publicarlo? Le garantizo que se hará viral, señor. Yo también lo conseguí. Gritó otra civil, una joven con rasgos de mapache y una cola peluda y rayada. Esto le va a dar un bajón a esa zorra. 1. Ah, son mucho más apasionados de lo que esperaba. Trumpet esbozó una sonrisa satisfecha, conteniendo las lágrimas de alegría mientras asentía. Un poco de basura es un precio pequeño a pagar por tanto entusiasmo, en el gran esquema de las cosas. Esta nueva oleada de descontentos de la era del sindicato es realmente un activo milagroso, tanto para mi partido como para el diputado. Serap nos ha regalado una nueva reserva de radicales antisistema, listos para ser cosechados. Ni siquiera necesitan instrucciones, y ya están haciendo nuestro trabajo por nosotros. Claro que sí, amigos. Es nuestro deber cívico denunciar y exponer las injusticias cometidas por este régimen corrupto, para sacar a la luz pública sus crímenes y sus tácticas brutales. Por eso, les pido a todos que difundan lo sucedido y que exijan a sus representantes que exijan elecciones anticipadas para que podamos votar en contra de este régimen incompetente y reemplazarlo con las verdaderas voces del pueblo. Mientras otra ronda de aplausos estridentes sonaba en respuesta a la última exhortación de Trumpet, la voz de Amplivolt sonó en su oído. Ya llegamos al otro extremo de la plaza, señor. ¿Cree que estará lo suficientemente lejos de los fuegos artificiales? Tendrá que serlo. Anabata suspiró, mirando su reloj de nuevo cuando la furgoneta se detuvo junto a la entrada de la estación de metro de la plaza. Si avanzaban más, tendrían que salir en reversa al tráfico de hora punta. Sin embargo, la avenida adyacente y las dos intersecciones en cada esquina de la plaza ya estaban casi paralizadas por la multitud de manifestantes que huían y cruzaban la calle. El estruendo de 100 bocinas se había fusionado en un solo e incesante gemido, y el clamor solo se agravó con las sirenas de varios coches de policía que intentaban llegar al edificio del HPSC, sin duda en respuesta a la transmisión. ¿Tenemos tanta prisa? Anabata sonrió al ver a un oficial asomarse por la ventanilla de su patrulla, gritando por el megáfono a la multitud que despejara el paso. Como moscas acercándose a una telaraña.
Señor, ¿me permite hablar libremente? Otra voz se filtró por el auricular de Trompeta, áspera y rasposa, y sus cejas se arquearon con sorpresa. Por supuesto, amigo. Anabata, sonriendo y saludando de nuevo, observó a la multitud. Solo tardó un instante en localizar a Phantasm, fácilmente reconocible por su cabello blanco hueso y sus penetrantes ojos rojos. Por supuesto, di lo que piensas. 0:30. Vestido con su habitual traje de raya diplomática, Phantasm era uno de los pocos oficiales de alto rango encargados específicamente de garantizar la seguridad de Trumpet durante los eventos del día, a diferencia de las tareas más generales de incitación de multitudes de los demás soldados. Siempre había múltiples niveles de protocolos de seguridad y planes de contingencia en marcha cuando un miembro del círculo íntimo del Ejército de Liberación aparecía en público. Todo cuidadosamente oculto, por supuesto, para no llamar la atención sobre la presencia del equipo de protección. Hoy, Phantasm y Amplibolt lideraban, con la asistencia de Lucaria y de Outlaw. Sin embargo, dada la naturaleza impredecible del elemento del sindicato, Redestro había ordenado aún más precauciones de lo habitual. Si la situación se descontrolaba, Geten y otro escuadrón estaban de guardia a pocas cuadras de distancia. En teoría, todos estaban empleados legítimamente como contratistas de seguridad contratados por su oficina, por si alguna autoridad gubernamental decidía fisgonear, cortesía de Aegis Defense Solutions, otra de las numerosas empresas fachada del MLA. Devoto, respondió Fantasma, con urgencia y ansiedad impregnando su voz. Sé que le avisaron con antelación, como a todos nosotros, pero no hay forma de que abandone a los demás héroes sin revelar su identidad. Será tan vulnerable como ellos cuando el sindicato ataque la torre. Sé que no me corresponde, señor, pero si no encontramos la manera de sacarla de ahí antes del ataque, podríamos perder a una agente valiosa. Entiendo tus preocupaciones, Yurei. Te lo aseguro. Anabata había empezado a pasearse de un lado a otro en la furgoneta, con una alegre sonrisa en el rostro mientras los gritos y vítores de la multitud se mezclaban en el fondo. Es natural que te preocupes por ella, como su tío y como uno de sus superiores. Pero sabes tan bien como yo que tu sobrina llegó a esa reunión sabiendo exactamente el riesgo que corría. Se negó a ceder en su misión incluso después de ser informada sobre la amenaza del sindicato. Todos deberíamos aspirar a su nivel de dedicación. E incluso si yo pudiera autorizar un intento de extracción tan arriesgado, Devout lo tomaría como un insulto a su propia competencia. Si confías en ella, confía en que se las arregle sola. 0:10. Elocuentemente dicho, Trompeta. Redestro aplaudió con satisfacción al otro lado de la línea. Él y los demás comandantes, sin duda, habían escuchado toda la conversación. Sean cuales sean las circunstancias, no me cabe duda de que nuestro querido devoto encontrará la manera de sobrevivir. Ahora, dime, desde tu posición actual, ¿eres capaz de...? 0. Incursión. Tenemos una señal de puerta de disformidad a las 2 en punto. Antes de que Anabata pudiera siquiera procesar el grito urgente de Amplibolt, Lucaria, el miembro del equipo de protección más cercano a la posición de Trumpet, se separó de la multitud, escaló el costado de la camioneta a la velocidad del rayo y prácticamente lo derribó contra el techo de la plataforma modificada. El representante está a salvo. Gritó, aferrando firmemente el costado de Trompeta con un brazo mientras metía la otra mano en su abrigo, sacaba un pequeño orbe negro metálico y lo lanzaba al aire. Activando medidas defensivas. Aunque apenas podía ver nada más que el abrigo de cuero oscuro de Lucaria y las barandillas metálicas de su plataforma, Trumpet podía hacer una suposición razonable de lo que sucedía a su alrededor. El aullido bajo y constante de una sirena de advertencia había llenado el aire, y los vítores desafiantes de sus partidarios civiles se habían convertido en gritos de conmoción y horror. Al incorporarse y girar la cabeza en la dirección que Lucaria le había indicado, el origen del pánico se hizo visible enseguida. A primera vista, parecía una nube de tormenta baja y negra, flotando cerca de la cima de la torre. Era mucho más pequeña y oscura que cualquier nubarrón natural, aunque quizá de tan solo unas pocas decenas de metros de longitud. Remolinos de energía púrpura se mezclaban con la niebla negra que la formaba, un tono inconfundiblemente familiar. Alerta, se ha detectado presencia del sindicato. Todos los civiles, evacúen la zona inmediatamente. Un mensaje automático empezó a resonar por altavoces ocultos junto con la sirena, repitiéndose cada pocos segundos con voz autoritaria. Alerta, se ha detectado presencia del sindicato. Todos los civiles, evacúen la zona inmediatamente.
Gran parte de la multitud restante no necesitó más convencimiento y corrió a toda velocidad hacia la calle aún cerrada o hacia la estación de metro. Otros permanecieron donde estaban, paralizados. Apenas podían apartar la vista del portal, con expresiones de fascinación o incluso anticipación en sus rostros, aguardando lo inevitable. El contingente de soldados encubiertos del Ejército de Liberación de Trumpet, por su parte, imitaba en gran medida a este último grupo, aún listos para adoptar posiciones defensivas alrededor de su camioneta si era necesario. Desde su posición privilegiada, podía ver a Fantasmi de Outlaw regresando a la posición de Trumpet, abriéndose paso entre la multitud. Ahora que la gran mayoría de la plaza había sido despejada de civiles, los héroes y la policía parecían estar priorizando la defensa también. Mount Lady, Lemillion y Muchlite se habían unido a la línea de oficiales antidisturbios para retirarse hacia la barricada fortificada alrededor de la base de la torre, aunque Takeyama se detuvo por un momento para mirar hacia atrás y gritar una última advertencia en dirección a Nabata. «Fuera de aquí, maldita sea. Todos, fuera». Volviéndose hacia el edificio, se llevó una mano al auricular. Su voz aún se oía débilmente por encima de las sirenas y los gritos. Están todos lo más lejos posible sin que esto se convierta en una estampida. Sí. Entendido, señora. Incluso si Anabata hubiera querido huir, irse en vehículo ya no era una opción para nadie en las inmediaciones. Los civiles, en todos los carriles de las calles adyacentes, comenzaban a abandonar sus coches en masa, mientras la multitud que huía a pie hacía casi imposible conducir, una escena decididamente apocalíptica. Sin embargo, los gritos y las sirenas se amortiguaron significativamente un instante después, cuando el orbe que Lucaria había lanzado al aire se detuvo a unos 5 metros sobre ellos y emitió un pulso eléctrico retumbante. Un escudo en forma de cúpula, compuesto por paneles hexagonales transparentes de energía dorada brillante, descendió rápidamente sobre la furgoneta. El bastión móvil, una de las últimas invenciones de Degnerat como elemento de apoyo, fue diseñado para desviar cualquier proyectil o escombro que viajara a más de 20 km por hora y cualquier sustancia gaseosa más pesada que el aire. Originalmente concebido como una medida defensiva contra Longshot y Mustard, había repelido con éxito un bombardeo completo de fuego de francotiradores, artillería convencional y proyectiles de gas tóxico durante las pruebas, aunque la fuente de energía solo duró unos 15 minutos. Bastión desplegado, declaró Lucaria, llevándose el comunicador a la boca mientras finalmente aflojaba la presión lo suficiente para que Anabata volviera a ponerse de rodillas. Equipo de seguridad, repórtense. Sin duda saben cómo crear un ambiente de suspenso dramático, murmuró Trumpet en su comunicador de pulsera, arqueando una ceja con anticipación mientras los detalles sonaban uno a uno por el canal abierto. Ahora, veamos qué tienen preparado para el acto principal. Comenzó al instante siguiente, prácticamente en el momento justo. Un trueno proveniente de la nube negra, resonando por la plaza. Luego, la lluvia. Una lluvia de balas, que dejó una cicatriz en el costado de la torre, y una descarga de misiles, que surgieron del portal de disformidad y descendieron hacia la policía y los héroes que se encontraban abajo, dejando estelas de fuego y humo. Bajar. Onenuki Juzo actuaba por puro instinto. No tuvo tiempo de procesar sus propias acciones, ni de sopesar sus opciones y tomar una decisión mesurada. Su cuerpo empezó a moverse en el instante en que los misiles emergieron de la puerta de disformidad y se dirigieron hacia su posición. Agachado, bajó la mano derecha con toda la velocidad posible. Un dolor agudo y punzante le atravesó los dedos enguantados al impactar contra el hormigón desnudo en el fugaz instante antes de que se ablandara, pero no fue más que una leve ocurrencia tardía comparada con la descarga de muerte que se dirigía hacia él, hacia Mount Lady, Lemillion y las docenas de policías que custodiaban la barricada. Durante los últimos 3 años, Juzo había entrenado y perfeccionado su don hasta alcanzar una precisión y una escala que antes parecían inalcanzables. Cuando llegó a la UA, por recomendación de uno de los adinerados socios de su padre en el negocio de los héroes, podía convertir unos pocos metros cuadrados de tierra en un fluido viscoso y pastoso con solo esforzarse. Hacer lo mismo con cualquier cantidad grande de roca sólida o metal era una tarea ardua, y lograr una consistencia pura, similar al agua, requería un tiempo y un esfuerzo considerables. En su evaluación final de hace unos 8 días, había reducido un bloque de 1500 toneladas de aleación de tungsteno endurecido a un charco de metal líquido en 0,48 segundos. El efecto irradiaba de su mano como una onda en un estanque, recorriendo el suelo a una velocidad vertiginosa.
Para cuando el dolor en sus dedos empezó a notarse, Mutslide y todos a su alrededor ya se hundían en un mar creciente de hormigón líquido y asfalto. Agobiados por sus armaduras y equipo, los oficiales se hundieron rápidamente, retorciéndose de pánico en el fluido gris translúcido. Algunos llevaban máscaras de gas con sus cascos, pero otros iban a cara descubierta, y Mutslide era el único con un respirador incorporado y un tanque de oxígeno. No había tenido tiempo de advertirles, ni de decirles que contuvieran la respiración, ni de Tsuburaba para crear burbujas de aire endurecido alrededor de sus cabezas como lo había hecho con Setsuna y Reiko en la ceremonia de graduación. No era la solución ideal, ni mucho menos, pero en el fugaz instante antes de que los cohetes impactaran, fue su única forma viable de sobrevivir. El mayor chapoteo, con diferencia, provino de Mount Lady, que se desplomó hacia adelante con el mayor panzazo del mundo al ceder el equilibrio. Un brazo enorme y agitado casi impactó contra Mutslide cuando su colosal figura se hundió en el hormigón líquido, y solo pudo rezar para que la fuerza de la caída no aplastara a ningún policía en el impacto. Sin embargo, el plan actual no ofrecía ni una mínima garantía de seguridad, ni para ella ni para nadie más. Solo una remota posibilidad de que pudieran evitar una muerte segura. Juzo no vio rastro de Mirio en la penumbra grisácea, pero el don del Emillón era perfecto para sobrevivir a ese escenario. La seguridad de los demás debía ser su prioridad. Liberar. Tan rápido como activó su don, Juzo activó su interruptor mental en la dirección opuesta, y en un instante, él y todos los que se habían lanzado a la calle licuada quedaron sepultados en una mezcla de asfalto, hormigón, tierra y lecho de roca. Era una sensación horrible, intensamente claustrofóbica, como algo salido de una pesadilla. Extremidades bloqueadas en su lugar, sin luz ni aire, una presión aplastante por todas partes. Juzo se había obligado a experimentarlo varias veces durante su entrenamiento de resistencia y supervivencia con el don, pero sin máscara ni suministro de aire, los síntomas de asfixia comenzaban casi de inmediato, con pérdida de consciencia después de 1 o 2 minutos en el mejor de los casos. A veces, las burbujas restantes creadas durante el estado líquido de la sustancia dejaban pequeñas bolsas de aire, pero su número, tamaño y ubicación eran pura casualidad, no algo en lo que se pudiera confiar. La muerte o lesiones graves por sobrepresión también era una posibilidad si Mutslide no tenía cuidado, pero siempre que la reversión ocurriera lo suficientemente rápido, el sedimento recién endurecido formaría capullos estructuralmente estables en lugar de colapsar y aplastar a todos dentro de él. Es arriesgadísimo, pero no hay otra manera. No hay otra forma de protegernos de... Los cohetes impactaron apenas una fracción de segundo después de que la calle se endureciera de nuevo, impactando contra el tramo vacío de hormigón que sus objetivos habían ocupado hacía un momento. Incluso a 6 metros de profundidad, en la tierra oscura como la boca del lobo, Juzo podía oír el redoble de las explosiones con una claridad ensordecedora, y se estremeció de dolor al ver las ondas de choque en cascada impactar su cuerpo, una tras otra. Los amortiguadores incorporados en su armadura le evitaron los peores temblores, pero Juzo tuvo que recordarse a sí mismo que no debía apretar los dientes. La fuerza de las vibraciones podría destrozarlos si se apretaban. Entonces, de repente, las ondas de choque se detuvieron. El sonido de los misiles se desvaneció, dejando solo golpes distantes y apagados, y Juzo parpadeó y abrió los ojos, jadeando sin aliento en el respirador de su máscara. ¡Mierda! Mutslide se detuvo antes de decir funcionó, frunciendo el ceño con preocupación y frustración. No sabía si alguien más seguía vivo, no hasta que ablandara el suelo y lo sacara a todos a la superficie. Ya no dependía solo del instinto y los reflejos, la mente de Juzo había empezado a correr, repasando sus opciones a la velocidad del rayo. Sentía una capa de sudor formándose en su frente, y su corazón latía con fuerza. En el mejor de los casos, todos siguen vivos con algunas conmociones cerebrales y huesos rotos. En el peor, todos menos yo acabamos hechos papilla. Sea como sea, si alguien más sigue coleando, solo tengo unos 90 segundos antes de que empiecen a asfixiarse, y si algunos están inconscientes, quién sabe cuánto tardaré en sacarlos a la superficie con ese equipo que llevan puesto. Así que tengo que ablandarlo todo de nuevo, ¿no? ¿Pero qué pasa si empiezan a dispararnos de nuevo en cuanto subimos? ¿Y si Serap está vigilando este lugar con unos malditos binoculares, esperando a que levante la cabeza para lanzarnos más cohetes? ¿Cuánto tiempo es suficiente para estar a salvo? Las manos de Juzo se crisparon dentro de sus guantes, intentando cerrar los puños con frustración, pero la capa de roca y tierra que lo rodeaba se negaba a ceder.
La necesidad de gritar de rabia y desesperación era abrumadora, pero se obligó a mantener la calma, apretando los ojos para intentar concentrarse. Bueno, cálmate, carajo. Seamos optimistas y supongamos que siguen vivos. Si nos quedamos así mucho tiempo, seguro que morirán asfixiados. Si vuelvo a ablandar la calle, puede que todos explotemos, pero al menos tengo la posibilidad de salvar a algunos. Con salvar a uno solo sería suficiente. Mutslide abrió los ojos y respiró profundamente, frunció el ceño con determinación. Al igual que antes, la elección estaba clara. Vamos a hacer esto. Una vez más, la peculiaridad de Juzo se extendió casi al instante, licuando cientos de metros cúbicos de tierra con un chasquido. La oscuridad aplastante dio paso a una tenue luz solar que se filtraba desde arriba. Tras un breve instante para que su visión se ajustara, Juzo se enderezó, comenzó a caminar sobre el líquido y miró a un lado y a otro, buscando señales de los demás. Encontró uno rápidamente. Apenas unos metros más adelante, el tono grisáceo del mar estaba teñido por una cortina roja que se extendía lentamente en todas direcciones. Incluso a través de su máscara, Juzo percibía un tenue aroma a cobre. Momentos después, un dedo índice de 1 metro de largo pasó junto a él, carbonizado y ensangrentado. Un fragmento irregular de hueso ennegrecido lo siguió, hundiéndose en las profundidades del lago artificial de Mutslide. Al alzar la mirada, Juzo tuvo que emplear toda su disciplina para contener las ganas de vomitar en su máscara. A juzgar por su orientación, Mount Lady se había torcido hacia un lado justo después de caer, con el brazo izquierdo aún asomado a la superficie cuando el suelo se endureció y los misiles impactaron. Quedaba poco o nada de su mano y antebrazo izquierdos. Su hombro estaba oculto entre la nube de sangre y vísceras, y el lado izquierdo de su rostro estaba gravemente magullado y lacerado. Por un breve instante, sus enormes ojos se encontraron con los de Juzo, abiertos por el dolor y el miedo, y él sintió que se le paralizaba el corazón. Sin embargo, al instante siguiente, se quedaron vidriosos, inconscientes, y Takeyama recuperó su tamaño normal, desplomándose inerte al hundirse en una nube de su propia sangre, en los brazos de Juzo. Sigue así hasta que las ventanas cedan. No aflojes ni un segundo. Kamakiri apenas podía oír su propia voz por encima del estruendoso rugido de las ametralladoras Gatling de las Furias y el zumbido intermitente de sus tubos lanzamisiles, que aún mantenían una descarga continua que ya duraba casi medio minuto. Mientras los mechs de asalto seguían disparando ráfagas de balas perforantes y ojivas propulsadas por cohetes a través del portal de Kurohiri, Atsume y un puñado de sus dobles se afanaban en rociar gas refrigerante sobre los cañones de los mechs de asalto y mantener su suministro de munición, asegurándose de que contaran con un suministro continuo de cintas de balas y soportes para misiles, procedentes de una reserva perfectamente organizada que Pandora y Chaudron habían preparado durante días. Acurrucados a pocos metros detrás del trío de mechas, lejos de la nube de humo y neblina que levantaban sus armas, Scimitar, Mustard y Dark Shadow observaban el espectáculo de fuegos artificiales en la pantalla de un portátil. Contaban con múltiples transmisiones en vivo de la torre y la plaza adyacente provenientes de una docena de cámaras de seguridad cercanas que la Brava había pirateado. Unidas, sus imágenes proporcionaban una vista panorámica perfecta de cada magnífico detalle. Las ametralladoras Gatling mantenían un flujo constante de fuego en un lateral de la sede de la torre de la Comisión de Seguridad, arrojando ríos de plomo a lo largo de sus ventanas de vidrio reforzado, mientras que un suministro constante de munición trazadora dorada brillante aseguraba que el espectáculo siguiera siendo visualmente agradable para el público. Una vez completada la operación, el vídeo se publicaría en línea junto con el debut pregrabado de Scimitar, un registro completo de la ruina de la comisión. Cada pocos segundos, otra ráfaga de cohetes salía disparada del agujero en el cielo y se dirigía a un punto diferente alrededor de la base de la torre, sepultando las entradas del edificio bajo escombros y aniquilando a cualquier héroe o policía cercano con brillantes ráfagas de fuego que iluminaban toda la plaza. Para entonces, la formidable barricada que rodeaba la torre se había reducido a escombros carbonizados y fragmentos de cuerpos, apenas visibles a través de la nube de humo y polvo que se elevaba desde un anillo de cráteres ennegrecidos. En los primeros instantes de la descarga, Kamakiri había avistado a Mutslide, Mount Lady y algunos escuadrones de la policía antidisturbios desapareciendo bajo tierra con la ayuda del Dondeon Enuki, pero en lo que a Scimitar respectaba, Juzo simplemente había retrasado lo inevitable. Las Furias tenían munición de sobra para sobrevivir todo el tiempo que pudieran contener la respiración bajo una capa de roca sólida y hormigón.
Fue un buen intento, Juzo. Togaru suspiró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de desconcierto y exasperación. Supongo que tiene sentido que hicieras algo tan desesperado, pero no va a funcionar. Todos esos policías habrían muerto rápido y fácil por los cohetes. Sin dolor, más o menos. Pero gracias a ti, van a acabar asfixiándose bajo un montón de hormigón. Al final, lo único que hiciste fue empeorarles las cosas. Snipe también intentó resistirse, disparando a ciegas a través del portal de disformidades de una posición elevada en el tejado de la torre, segundos después de que comenzara el ataque de las furias. A pesar de sus esfuerzos, su don, Omin, era prácticamente inútil si no veía a quién disparaba. Su ráfaga de balas solo había logrado matar a un doble de Atsume y causar algunos rasguños leves en el blindaje de los mechas, y unos cuantos misiles dirigidos hacia su posición lo persuadieron rápidamente de abandonar su contraataque. Las ventanas están empezando a ceder, declaró Mustard, tocando la pantalla de la computadora portátil. Al igual que Kurohiri, Scimitar y todos los Longshots, actualmente usaba un par de auriculares que también funcionaban como tapones para los oídos para comunicarse mientras preservaba su audición. Tal como lo había indicado, fragmentos de vidrio llovían desde los puntos de la torre donde los cañones de las furias habían estado coordinando su fuego, una señal reveladora de que el cristal de seguridad de la torre comenzaba a fallar. El ataque estaba listo para entrar en su siguiente etapa. Durante la fase de planificación, Pandora había recomendado simplemente usar la puerta de disformidad para teletransportar al equipo de ataque directamente al interior del edificio, lo más cerca posible del objetivo, un ataque rápido y preciso, pero Seraph y Scimitar insistieron en un enfoque más dramático y directo para su entrada. La torre de la Comisión de Seguridad es un símbolo universal de su poder e influencia, explicó Midoriya, con sus palabras aún resonando en la mente de Kamakiri. No basta con matar a la reina y dejar su castillo intacto. La torre misma debe ser asaltada y violada ante la mirada pública, una demostración tangible de que la comisión es tan vulnerable como lo hay el departamento de policía de Tokio. Todo el país será testigo mientras asediamos y derribamos sus puertas, y tú, Scimitar, liderarás la carga. Ya tardaron bastante. Exclamó Sombra Oscura, con los ojos amarillos entrecerrados de emoción. Me aburría ver a estas máquinas divertirse tanto. Por fin nos toca a nosotros. Claro que sí. Scimitar aplaudió con satisfacción, luego se giró y saludó a Longshot con una sonrisa cada vez más amplia. Vamos, Atsume, ya lo oíste. Es hora del espectáculo, a movernos. Cuida bien de los bebés. Gritó Mei, lanzando un bote de refrigerante hacia las manos de una doble que la esperaban mientras les dedicaba un saludo de despedida enérgico y alegre. Vestida con un traje a medida de tonos grises y magenta, una versión más ligera y flexible del infame exotraje negro de Midoriya, aunque sin el casco sin rostro, era casi irreconocible sin su habitual camiseta de tirantes y pantalones cargo, manchados de grasa y sudor. Apenas un pequeño círculo negro anodino para cualquier observador externo, su peto también lucía una cámara integrada en la armadura para grabar la batalla y, con suerte, el asesinato del presidente a manos de Kamakiri. Los quiero listos para desplegarse si los necesitamos, así que estén alerta, chicas. Una vez que agarró su propia ametralladora Gatling de mano y dejó que su conjunto de servobrazos de metal la llevaran de regreso hacia los demás, Kamakiri miró hacia abajo y golpeó con una bota el metal gris negruzco, liso y aerodinámico de su longboard. Bien, ya sé que ya hemos hablado de esto cientos de veces, pero recuérdame otra vez qué tengo que hacer si esto se sale de control. Confía en mí, amigo, le dio una palmada en el hombro a Kamakiri con la mano enguantada. Sus ojos inyectados en sangre brillaban de emoción. Te atraparé si te caes. Yo también. Añadió Sombra Oscura, riendo a carcajadas. No necesitaba una de las tablas, dada su habilidad natural para volar. Siempre y cuando no me involucre demasiado en el derramamiento de sangre primero, claro. Ojalá no acabes hecho papilla, maestro Scimitar. Intenta no caerte si puedes evitarlo, añadió Mustard, presionando un pie para activar el motor de su longboard. A la brava le costaría bastante editarlo en postproducción. De todas formas, lo hiciste muy bien en los ensayos. Yo no me preocuparía. Sí, tienes razón. Lo tengo bajo control. Haciendo todo lo posible por aprovechar la confianza de los demás, Kamakiri respiró hondo y se agachó para activar también la suya.
El motor de su tabla cobró vida con un leve zumbido eléctrico, y una repentina presión hacia abajo indicó que los puntos de apoyo magnéticos se habían activado, fijando sus botas o, más precisamente, los implantes de hierro y cobalto en sus suelas contra la superficie de la tabla. Un par de correas metálicas segmentadas se extendían sobre sus pies como refuerzo, y Togaru soltó una risita nerviosa mientras los propulsores ventrales de la tabla comenzaban a elevarla en el aire, centímetros a centímetros. He dedicado unas 6 horas a practicar esto, pero esta parte todavía me desconcierta. Atsume había dedicado aproximadamente 1 hora a explicar con todo lujo de detalles el funcionamiento de las longboards cuando las presentó al equipo hace unos días, pero la mayor parte de la parte técnica y de ingeniería de la presentación había pasado desapercibida para Kamakiri. Con que supiera manejar una, estaba satisfecho. Se había preocupado mucho más por su aportación al diseño de las tablas, asegurándose de que su modelo personal viniera pintado a medida con un patrón negro y verde a juego con su nuevo traje. Redireccionando fuego. Gritó una de las dobles de Atsume por la radio, haciéndoles un gesto de aprobación desde su posición sobre Alecto. Se han ajustado los parámetros de puntería para evitar sus señales. Pueden avanzar. Recuerda lo que te dije. Intervino la verdadera Atsume un momento después, mirando a los miembros del escuadrón mientras su longboard se elevaba en el aire junto a las de Scimitar y Mustard. Fija el ángulo de inclinación a 0 hasta que entremos y asegúrate de mantener el equilibrio. Los pedales controlan la velocidad, pero la dirección está en las piernas y las caderas. Intentemos cumplir con el horario. Tienes la ventaja, Stingy. Por favor, nunca más me llames así. Kamakiri se agachó hasta donde la tenía enganchada al cinturón, se puso la máscara de gas y observó a Atsume hacer lo mismo. Tenían un diseño bastante limpio y simple comparado con el de Mustard, con HUD digitales y placas frontales elegantes y curvas hechas de un material transparente a prueba de balas cuyo nombre Togaru nos molestó en recordar. Al fin y al cabo, tenían que verme la cara para el vídeo. Jefe, mi equipo está listo. ¿Todo se ve bien desde su lado? Todo va más o menos según lo previsto hasta ahora, respondió Midoriya Izuku, con voz tranquila y segura que se filtraba por la radio. Seraph y Pandora observaban el desarrollo de la operación desde el cuartel general del sindicato en Nagoya, con un doble de Kurohiri y un escuadrón de refuerzos en espera por si las cosas se complicaban. Red Estro me acaba de enviar un mensaje muy frustrado sobre la proximidad del bombardeo a Trumpet, pero no hay de qué preocuparse. Tenemos un doble de Emperor en la zona de rodaje de Asakusa bloqueando todas las comunicaciones con el equipo de Geanist, así que no recibirán ninguna llamada de socorro por el momento. Es solo cuestión de tiempo antes de que se les informe de la situación y den marcha atrás. Muévanse rápido, manténganse en contacto y completen su misión antes de que Gale Force y Bes Geanis regresen a la torre. Midoriya hizo una breve pausa. Cuando continuó, su tono se había vuelto más suave y tranquilizador, la voz de un amigo más que la de un superior. Sé que puedes con esto, Scimitar. Es para lo que siempre estuviste destinada. Será fuera. Recibido, jefe. Gracias. En ese momento, otra puerta de transposición de Kurohiri se abrió frente a ellos. Esta vez, Kamakiri no dudó. Pisó a fondo el acelerador antes de que su mente procesara lo que estaba sucediendo, y al instante, se encontraba volando al aire libre sobre las calles del centro de Tokio, con las ventanas destrozadas de la torre de la Comisión de Seguridad justo delante. Kamakiri apenas tuvo tiempo de asimilar la carnicería y el caos que lo rodeaban, pero hizo todo lo posible por absorberlo todo. Disparando desde una nueva puerta de transposición hacia una cara diferente de la torre, las furias seguían bombardeando el edificio y su perímetro con misiles y balas, un redoble constante de explosiones. Un brillante rayo rojo-blanco de uno de sus cortadores láser destelló en el cielo vespertino mientras Togaru observaba de reojo, atravesando 2 coches de policía que se acercaban y dejando una estela de asfalto carbonizado y en llamas. Y más allá, cráteres humeantes, sirenas aullantes, civiles gritando huyendo desesperadamente de la plaza. El ruido era abrumador, pero se desvaneció con la misma rapidez con la que las longboards del escuadrón destrozaron los frágiles y agrietados restos del cristal de seguridad y los llevaron a la sala de conferencias, destrozada por las balas, donde 2 docenas de héroes se habían reunido minutos antes. La enorme mesa en forma de U había sido destrozada por el plomo, reducida a astillas humeantes. Las paredes y las puertas estaban acribilladas a innumerables agujeros, y el suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio y los restos carbonizados de impecables carteles blancos.
A la izquierda, un monitor de pared, destrozado y chispeante, seguía transmitiendo fragmentos de audio distorsionados. Su pantalla destrozada parpadeaba con barras de color, y en lo alto, una brillante luz estroboscópica roja parpadeaba al ritmo del estridente y rítmico pitido del sistema de alarma. Mustard se separó de los demás y planeó hasta detenerse al borde de las ventanas rotas con ambas manos extendidas, conjurando un torbellino de gas lavanda que envolvió rápidamente la habitación en oscuridad mientras se extendía tanto por dentro como por fuera, recorriendo el lateral de la torre en todas direcciones. Scimitar, Longshot y una sombra oscura que crecía velozmente avanzaron por la habitación sin siquiera mirar atrás. El éxito del ataque dependía de su capacidad para moverse con rapidez y mantener el impulso, para superar cualquier obstáculo y alcanzar el objetivo antes de que los héroes tuvieran tiempo de corregir su error y pedir refuerzos. Frente a las ventanas, las dos altas puertas de madera oscura que marcaban la salida ya estaban marcadas y astilladas por docenas de balas. Con el impulso del longboard a su favor, un solo corte bastaría para eliminar lo que quedaba. A toda velocidad. La sonrisa de Kamakiri se ensanchó y sus espadas se alargaron una vez más. Sin vuelta atrás. Las puertas se abrieron como cartón con un corte amplio en forma de X, al igual que los cráneos y los pechos de los dos guardias con armadura antidisturbios que habían estado esperando detrás de cada esquina, y la entrada se abrió de golpe en una ráfaga de madera y sangre, que cayó sobre un espacioso vestíbulo con piso de mármol, lleno de héroes y seguridad del edificio. 8 guardias al frente, desplegados en cuña. 10, 12 héroes detrás. Los reflejos de Kamakiri, potenciados por su don, disparaban a toda velocidad. Sus ojos recorrieron la multitud en una fracción de segundo antes de que los ocupantes de la sala pudieran siquiera procesar su llegada. Moviéndose de adelante hacia atrás, se centraron rápidamente en su objetivo, y sus labios se crisparon hacia arriba con anticipación, con el corazón acelerado. Kengen y sus perros falderos en el centro. Te encontré, Prez. Contacto. Abra fuego. El rugido de los disparos estalló de golpe. Pistolas, rifles y escopetas, reverberando en el suelo de piedra mientras fragmentos de mármol y madera astillados llenaban el aire. Sin embargo, tal como habían ensayado, el trío ya se había separado, dividiendo la atención del enemigo en 3 direcciones. Scimitar se desplazó a la derecha, mientras que Longshot viró a la izquierda y abrió fuego con su ametralladora. Ambos flanquearon la sala a una velocidad cegadora. Dark Shadow, que ya medía 4 metros gracias a la oscuridad que proporcionaba la nube de gas de Mustard, que avanzaba rápidamente, cargó directamente hacia adelante, emitiendo un grito ensordecedor al estrellarse contra la cuña de guardias blindados. Gritos de dolor y miedo se mezclaron rápidamente con el sonido de las alarmas y los estruendosos disparos. Con el rabillo del ojo, Togaru vio los escudos antidisturbios partirse en 2 y volar por los aires como hojas de papel, gotas de color carmesí y miembros amputados. No puedo creer que dejé que ese maldito pájaro me robara la primera sangre, reflexionó Kamakiri, frunciendo el ceño con frustración mientras se desviaba a la izquierda para esquivar el rayo de energía sónica paralizante de Ganorka. Más me vale mantener el ritmo. Si no me apresuro, podría llegar a Kengen antes que yo. Scimitar se había girado para encarar a los héroes, enfrentándose a sus desafiantes miradas. Fagun y Ganorka fueron los primeros en cruzarse en su camino. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y desprecio bajo los visores transparentes de sus máscaras de gas. Tras sus imponentes cuerpos, divisó a Undog, Cementos y Yoro y Musa, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su ira. Y más allá de ellos, más cerca del presidente. A pesar de toda su preparación mental, de todas las horas que había dedicado a prepararse para este momento, una amarga punzada de culpa se atravesó en el corazón de Kamakiri al cruzar miradas con Tokage Setsuna y Yanagi Reiko, quienes permanecían desafiantes junto a Zeyopan y Glamourous. Siempre había imaginado que estarían asustadas cuando finalmente llegara el momento de rebelarse, retrocediendo ante él conmocionadas y asustadas. Quizás estarían angustiadas, deprimidas. Quizás derramarían algunas lágrimas, suplicándole que regresara con ellas. Pero nunca los había imaginado así. Nunca anticipó la furia descarnada en sus rostros mientras lo miraban con el ceño fruncido, como si estuvieran observando a una criatura repugnante y repulsiva en lugar de a su amigo. Igual que Tsubaraba, Komori y todos los demás, desde el día en que cortó el brazo de Yosetsu en 2. Como un animal en el maldito zoológico. Fue casi suficiente para hacerle dudar, casi. ¿Y qué si me odian?
Pensamientos de Serap, Carmilla, Chaudron y Pandora inundaron la mente de Scimitar, ahuyentando sus recuerdos con la clase 3, B y calmando su frenético ritmo cardíaco mientras sus espadas se alargaban por instinto. ¿Y qué si no lo entienden? Ya no los necesito. Su entusiasmo ahora reemplazado por rabia, Scimitar golpeó su pie en el pedal del tablero y se lanzó hacia las filas de héroes, extendiendo la espada de su brazo derecho a 1,5 metros de largo mientras se lanzaba bajo el camino del rayo sónico de Ganorca y hacia sus piernas. Él primero, luego Dog, Cementos y Cellopane, luego sobre los demás y sobre el presidente. Nadie más es lo suficientemente rápido ni fuerte para detenerme. Excepto quizás, por un instante, su mirada se dirigió de nuevo a Poltergeist. Sin embargo, volvieron a su objetivo en un instante. Un problema a la vez. Pequeña mierda. Ganorca se tambaleó hacia atrás e intentó redirigir su ataque hacia abajo, pero fue un poco lento. Para entonces, la espada de Kamakiri ya estaba atravesando. ¿Nada? Togaru parpadeó confundido, sin saber qué veía exactamente. Su espada había atravesado las rodillas de Ganorca, estaba completamente seguro de ello, pero no la había sentido impactar, no la había sentido cortar carne, tendones ni huesos. El ego cetáceo no había saltado ni esquivado, pero aún así, seguía de pie, con las piernas intactas. A pesar de que cada neurona de su cerebro le gritaba que lo olvidara y siguiera avanzando hacia el objetivo, Kamakiri sintió que su pie izquierdo pisaba el freno de golpe y se detuvo de golpe, flotando a medio metro del suelo en medio de una multitud de héroes. Se acabó. Bramó Ganorca, y su voz resonó por todo el vestíbulo. Ríndete, Yag Mantis, o te derribaremos. Alrededor de Scimitar, los demás profesionales y compañeros se unieron rápidamente a Ganorca para gritar sus exigencias de rendición, preparándose para luchar mientras avanzaban para rodearlo. A pesar de la exhibición, las espadas de Togaru se retraían en sus brazos por reflejo, y su corazón había empezado a latir más despacio. Su instinto visceral ya había determinado que no había peligro allí, y su mente lo recuperó un instante después. ¡Ay! ¿Dónde se fue el rayo, grandullón? ¿Tienes miedo de usarlo? Scimitar negó con la cabeza, exasperado, y luego extendió la mano y asestó un golpe con la guadaña en el pecho de Ganorca, observando cómo producía una leve y tenue perturbación en la trayectoria de la hoja, apenas perceptible a menos que observara con atención. A medida que el gas de Mustard se extendía por la sala y comenzaba a envolver a la multitud de héroes, la señal se hizo mucho más fácil de detectar. El gas fluía directamente a través de ellos, y rápidamente perdieron su convincente realismo, pareciéndose ahora a una docena de proyecciones translúcidas. La ilusionista pareció darse cuenta de que la habían descubierto. Las imágenes se giraron al unísono para mirar a Kamakiri, todas sacando la lengua y bajando un párpado en el mismo gesto infantil y burlón. Es Glamourous. Se oyó la voz de Atsume desde el otro extremo de la habitación, oculta por la neblina de gas. Un espejismo enorme. Créeme, lo sé. Kamakiri extendió la mano para activar la visión térmica de su máscara de gas. Tal como se esperaba, no había más señales de calor en el vestíbulo aparte del equipo de ataque y los cadáveres aún tibios de los guardias. Ahora que su propósito había sido cumplido, los glamoures habían comenzado a desvanecerse, desvaneciéndose en tenues volutas de niebla coloreada, dejando al trío de atacantes solo en la oscuridad. Huyeron y dejaron atrás a un escuadrón de hombres como cebo vivo, como señuelos, para vendernos su pequeño truco de magia. Malditos cobardes. Debí haber sabido que no sería tan fácil. Togaru frunció el ceño y frunció una ceja con fastidio. No son tan estúpidos como para quedarse esperando a que las furias se abran paso. Probablemente ya estén entrando a toda prisa en los túneles, según el plan. Ja. Decapitando al último guardia herido con un alegre zarpazo mientras este se arrastraba desesperadamente hacia la salida, Dark Shadow soltó una carcajada de alegría. Su cuerpo se extendía hasta el techo y sus ojos brillaban rojos de sed de sangre. Eso significa que soy el único aquí que ha matado algo hasta ahora. Qué lástima por ti, maestro Scimitar. Créeme, no voy a dejar que esa zorra me arruine la diversión. Kamakiri giró bruscamente y giró su tabla hacia la entrada de la escalera, con las espadas alargándose y los puños cerrados. Emperatriz, menuda broma. No sé qué demonios estaba pensando Toga al ir tras ella, pero si la veo, muere, sea candidata o no. Vamos, a movernos, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Aún podemos llegar a los túneles antes que ellos. No estarán lejos, intervino Longshot, acercando su tabla a la de Scimitar.
No con 40 pisos de escaleras entre ellos y su única salida. Es protocolo básico de seguridad no usar el ascensor en emergencias, y estoy bastante seguro de que el edificio impactado por misiles lo sería. En cuanto a nosotros, necesitamos un segundo para reagruparnos y determinar la ubicación del objetivo. Le daré un toque a Hierofante de nuevo, entonces. Ping, todo lo que quieras, intervino Scimitar, sacudiendo la cabeza con frustración, pero no voy a esperarlo. Tendré la cabeza de Kengen en bandeja para cuando ese cabrón engreído responda. Scimitar, espera. Justo cuando Kamakiri tensó su pierna derecha y presionó su pie en el pedal, la voz de Seraph sonó en su auricular y pisó el freno con la misma rapidez. Harías bien en escuchar a Longshot. Aunque permaneció tan tranquilo y sereno como siempre, un ligero matiz de decepción se percibió en el tono de Midoriya, suficiente para que Kamakiri se sonrojara de vergüenza. No es por menospreciar tus habilidades, pero ella lleva haciendo esto un poco más de tiempo que tú. Claro, jefe. Togaru frunció el ceño involuntariamente, frustrado por la reprimenda de Seraph, pero se tranquilizó y respiró hondo. Fue mi error. Ah, estás bien. Siguiendo flotando junto a él, Atsume ajustó la altura de su tabla lo suficiente como para apoyar una mano en el hombro de Kamakiri, una hazaña difícil en circunstancias normales debido a la diferencia de altura de aproximadamente 40 centímetros. No dejes que Izuku te asuste. Siempre está de mal humor durante estas operaciones. Pero antes de que te largues, quiero que le eches un vistazo. Longshot le rodeó los hombros con el brazo y señaló hacia un rincón de la habitación, guiando su mirada. Efectivamente, un punto de luz roja tenue era apenas visible a través del gas. Ahora, donde quiera que estén en el edificio, la presidenta y su pequeño grupo de profesionales nos están vigilando a través de esas cámaras de seguridad. De lo contrario, Glamourouse no habría podido darles respuestas precisas a sus ilusiones en tiempo real. Todo este alboroto fue solo una táctica dilatoria. Necesitaban frenarnos y darse más tiempo para afianzarse, y funcionó. Mei se encogió de hombros, sin mostrar ninguna señal de frustración ante la confesión. Hicieron una jugada inteligente en el tablero de ajedrez, ahora tenemos que encontrar una respuesta. Pero déjame decirte, amigo, no importa lo que Midoriya haya dicho sobre mantener el impulso. Longshot hizo una pausa y se inclinó hacia él, lo suficientemente cerca como para que el patrón de la cruz en el iris de sus ojos fuera claramente visible a través de la neblina. Bajar esas escaleras sin tener ni idea de dónde te estás metiendo no sería una buena idea. Ella seguía sonriendo, pero algo en su expresión frenética y de ojos abiertos se había vuelto decididamente desconcertante dadas las circunstancias. Sin que nadie lo supiera, recuerdos de Toga le asaltaron la mente. Su abrazo apretado en los momentos posteriores a su primera revelación, sus manos aferrándose a ambos lados de su rostro mientras juntaba sus frentes. Dios mío, Mustard tenía razón. A veces realmente parecen hermanas. Lo más inteligente, continuó Longshot, separándose de Scimitar y elevándose hacia la cámara en cuestión, sería quitar su molesto sistema de seguridad del tablero para que no puedan rastrear nuestros movimientos cuando los persigamos, y luego cortarles toda comunicación con el exterior por si acaso. Recuerden agradecerle a todos a la brava. Al igual que la torre de Gnerat en Ciudad de Ica, los cortafuegos del cuartel general de la Comisión de Seguridad eran demasiado robustos para que la brava los penetrara remotamente. La versión más reciente de su virus rompeescudos necesitaba insertarse físicamente en uno de sus sistemas internos para acceder. Por suerte, una cámara de seguridad parecía ser la solución. Atsume sacó una memoria USB modificada de una bolsa en su cinturón y la introdujo en uno de los puertos de acceso de la cámara. Luego, exclamó triunfalmente cuando la luz roja de grabación se apagó momentos después. Bien, sus cámaras internas están inactivas, las 192. Al otro lado de la radio, la brava suspiró aliviada. El virus tardará un minuto más o menos en descifrar el cifrado de las imágenes archivadas, pero una vez que lo haga, podré decirles exactamente dónde están la presidenta y su grupo, o al menos, dónde estaban hace 5 segundos. Sin embargo, sabiendo lo bueno que es su equipo cibernético, puede que no tardemos mucho en encontrar una contramedida y expulsarme del sistema. Mi consejo es que se den prisa. Ese es el plan. Respondió Atsume con vértigo, radiante de emoción, mientras sacaba una canica azul de una bolsa en su cinturón y la lanzaba al suelo. Un destello familiar le siguió, y un doble de Kaminari Denki apareció en medio del grupo, mirando a un lado y a otro con aprensión. Voila.
Gritó el señor Compres por los auriculares, con su dramático gesto prácticamente audible a través de la línea. Entregado como lo solicitaste, tu bloqueador de señal. Hola, chicos. Gritó Chargebolt, con la voz algo apagada por la máscara de gas. No llevaba auriculares de radio como los demás, pero Atsume lo solucionó un momento después, lanzándole unos. Pónganse esto, busquen un escondite fuera del alcance de la cámara y manténganse en contacto. Y bloqueen solo el rango de frecuencias que les dimos, igual que en la graduación. No quiero que nuestras comunicaciones se interrumpan también. Lo tienes, jefe. Kaminari les disparó un par de pistolas de dedos y se dirigió hacia una de las 6 puertas que había por el vestíbulo. Créeme, siempre fui el campeón del barrio jugando al escondite. Jamás me encontrarán. Mustard, nos hemos retrasado. Ignorando las payasadas de Chargebolt, Scimitar dejó escapar un profundo suspiro de frustración mientras las ganas de cortar y rebanar seguían creciendo en su interior. ¿Cómo está todo ahí fuera? Ya tengo todo el edificio cubierto, y las furias siguen destrozando todo lo que se acerca. Maldita sea, acaban de derribar un helicóptero de la policía. Un estruendo fuerte y apagado se escuchó detrás del grupo, resonando tanto por la radio como por el vestíbulo, y Mustard soltó una carcajada de satisfacción. Buen trabajo, Longshot. Tenía mis dudas, pero creo que esta podría ser tu obra maestra. Todavía no llegan refuerzos heroicos del exterior. Ya está clarísimo que acercarse al lugar es una misión suicida, así que probablemente estén esperando a que lleguen los pesos pesados. En cuanto al interior, Snipe se desmayó por una conmoción cerebral unos pisos por encima de nosotros, y puedo sentir a 2 escuadrones de guardias acercándose desde la otra dirección, uno en cada escalera. O un dog con uno, y estoy bastante seguro de que es la señorita Hoke con el otro. Definitivamente llevan máscaras de gas, o ya estarían inconscientes. Diría que tenemos unos 40 o 50 segundos antes de que lleguen. 2 de poca monta y más carne de cañón, ¿eh? Kamakiri negó con la cabeza, exasperado, con una sonrisa de desconcierto en el rostro. Kengen es una auténtica zorra. Está metiendo a esos cabrones en una picadora de carne para ganarse unos segundos más, y lo sabe. Volviéndose hacia Longshot y Dark Shadow, hizo crujir los nudillos y asintió hacia el ascensor. Por mucho que me encantaría quedarme y destrozarlos, no son más que peces pequeños. Evitémoslos y bajemos por el hueco del ascensor mientras esperamos a que el virus de la brava haga su trabajo. Cada segundo que perdamos aquí es otro. Todos, esperen. La voz de Mustard volvió a cobrar vida en el auricular de Scimitar, repentinamente vacilante e insegura. Jesucristo. ¿Qué pasa esta vez? Estoy captando algo extraño en la base de la torre. Creo que es Mutslide, él. La advertencia quedó ahogada a media frase por un estruendoso y reverberante gemido metálico que se alzaba desde la base del edificio. A su alrededor, el suelo y las paredes habían empezado a vibrar al unísono, y Kamakiri observó con los ojos abiertos cómo las armas y los escudos antidisturbios de los guardias caídos se deslizaban por el suelo, resonando ruidosamente sobre el mármol antes de estrellarse contra la pared del fondo en una pila cada vez mayor. De repente, pareció que se deslizaba hacia atrás, pero una rápida mirada hacia abajo confirmó que seguía suspendido en el mismo sitio. Era la habitación la que se movía, inclinándose hacia adelante al unísono con las vibraciones y los ominosos sonidos del metal retorciéndose y el hormigón desmoronándose. ¡Avalancha! Gritó Kamakiri por el comunicador por encima del ruido, lanzando una mirada de pánico hacia la sala de conferencias por la que habían entrado. Seguro que no es Epicenter. Pero tan rápido como había comenzado, el movimiento se detuvo de golpe y las vibraciones cesaron. Kamakiri dejó escapar un suspiro de alivio y gotas de sudor corrieron por su frente. Mustard tiene razón, respondió Serap, con genuina frustración evidente en su tono por primera vez desde el inicio de la misión. Al intentar rescatar a Mount Lade y algunos policías de nuestro bombardeo, parece que tu antiguo compañero de clase ha desestabilizado los cimientos del edificio. Como puedes ver, deshizo su don antes de que se derrumbara por completo, pero el daño ya está hecho. Ese cabrón. Atacó con ambos brazos y Kamakiri talló 2 profundas cicatrices en el suelo de mármol, levantando una nube de polvo grisáceo a lo largo de las trayectorias de las cuchillas. Entonces, ¿se derrumbará o no? Porque a menos que me des una garantía del 100% de que este lugar se derrumbará en un minuto, no voy a abandonar esta misión por algo que Onenuki Juzo hizo sin querer. Todo parece estable por el momento, respondió Mustard, alejándose de su ventana y entrando en el vestíbulo junto a los demás.
Al menos, nos dio más tiempo hasta que lleguen esos guardias. Se han detenido por el momento, probablemente para comprobar si sus órdenes han cambiado. Yo tampoco puedo darte una respuesta precisa, pero puedo comprobar el ángulo, intervino Longshot, levantando la pantalla holográfica de su guantelete. Un inclinómetro virtual apareció en la pantalla, y Kamakiri, con el ceño fruncido, observó cómo Atsume ajustaba la inclinación de su tabla hasta que volvió a quedar paralela al suelo. Caramba, eso es una inclinación de 5,28 grados. Acabamos de superar a Pisa. No es algo para emocionarse. Instó la voz de Pandora por la radio. A diferencia de Midoriya, Yao Yorozuno se esforzaba por ocultar su ansiedad y frustración. Conozco su altura, pero necesitaría saber el peso de la torre para siquiera empezar a calcular cuánto tiempo puede mantenerse así sin caerse, sin mencionar qué porcentaje de los cimientos se vio afectado por la peculiaridad de Muchlide. Hay demasiadas incógnitas, lo siento, Scimitar, pero recomiendo formalmente que abortemos la misión. Abortar. Estás bromeando. Aún podríamos completar el objetivo. Replicó Pandora, alzando la voz para igualar el volumen de Scimitar. Si las furias empiezan a atacar los soportes estructurales alrededor del área que se ablandó, calculo que podríamos causar un colapso total, y el presidente Kengen casi con seguridad moriría por... No. No. Kamakiri sentía cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración furiosa, las puntas de sus espadas alargándose y afilándose con cada latido. Tengo que ser yo quien la mate. Yo. Ni tú, ni Longshot, y definitivamente no un maldito montón de hormigón y varillas. Si ese es el caso, respondió Serap, entonces te recomiendo que dejes de hablar y lo hagas. El tono de Midoriya se había vuelto frío y clínico. Era una orden, no una sugerencia, y no habría más disputas entre ninguna de las partes. Si se produce un colapso, Kurohiri te rescatará. De lo contrario, cumplirás tu misión lo antes posible por cualquier medio a tu disposición. Será fuera. El escuadrón ya estaba en movimiento cuando la fila se quedó en silencio, corriendo hacia las puertas del ascensor a toda velocidad. Sombra oscura las arrancó de sus bisagras con facilidad, y un instante después, Scimitar, Mustard y Longshot se deslizaban por el lateral del hueco, aprovechando la nueva inclinación del edificio. Una de las paredes ahora formaba una rampa empinada en lugar de una caída vertical, con el ángulo justo para que sus tablas pudieran moverse. Siguiendo de cerca, Sombra oscura seguía creciendo a cada instante, hasta alcanzar fácilmente el ancho del propio hueco. Encontraron el ascensor detenido una docena de pisos más abajo. Scimitar cortó los cables de un solo tajo y observó con una sonrisa cómo se sacudía hacia abajo entre una lluvia de chispas. Los frenos de emergencia detuvieron la caída después de unos 12 metros, pero eso fue todo lo que necesitaron. Scimitar y Longshot se abalanzaron por la puerta abierta que dejó atrás, deslizándose hasta detenerse en un pasillo con puertas de oficinas a un lado y cubículos al otro. La zona ya estaba obstruida por el gas de Mustard, y la visión térmica reveló los cuerpos inconscientes de un puñado de empleados, rezagados que no habían evacuado a tiempo. No había señales de que alguien se moviera. Sombra oscura había crecido tanto que no cabía por la entrada, y soltó una risita baja y retumbante mientras destrozaba trozos de la pared para colarse dentro. Llegan coordenadas de la Brava, declaró Longshot, con un tono notablemente más serio que antes. Cuando las cámaras se desconectaron, el objetivo estaba atrincherado en un centro de mando 3 pisos por debajo de nuestra posición actual, preparándose para el combate con amplios refuerzos. Atsume tocó su guantelete y proyectó la imagen en cuestión directamente en el HUD de Scimitar. Tal como había indicado, la imagen en blanco y negro mostraba a Kengen a la cabecera de una mesa en el centro de una amplia sala de techos altos, rodeado de un mar de guardaespaldas, personal y héroes mientras señalaba una enorme hilera de pantallas y gritaba órdenes. Al igual que las ilusiones, todos llevaban máscaras de gas, un contratiempo, pero no una sorpresa, dado el tiempo que Glamourouse les había dado para fortalecerse y prepararse. Excelente. La concentración y la compostura de Scimitar habían regresado. Su ira aún bullía bajo la superficie, pero la tenía bajo control, a la espera del momento oportuno para estallar. ¿Ya sabemos del hierofante? ¿Por qué no lo ves tú mismo? Longshot volvió a tocar su guantelete y la imagen del búnker se superpuso con una cadena de mensajes del recluta en cuestión, con los 3 más recientes marcados con el tiempo dentro de los últimos 10 segundos. Hierofante. Centro de comando, piso 31. No puedo hablar mucho. Hierofante.
Quédate aquí, pero discutiendo una posible evaluación. Hierofante. Están preparando defensas. Date prisa. Longshot se acercó a Scimitar una vez más y su sonrisa regresó. Aquí está. Los atacamos mientras están todos juntos. Podríamos tomar la vía fácil y entrar directamente, o simplemente dejarle el control a Sombra Oscura si quieres entrar a gritos. Ese centro de mando está revestido de titanio y plomo, pero no durará ni